bienvenidos al episodio número 10 de Expeditos, donde por el día de hoy tenemos una controversia bien sabrosa. Resulta que dentro de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos no debemos entrar en controversias y estábamos sugiriendo que el tema del día de hoy fuera pues las clínicas, lo que nosotros denominamos chiqueros, que no son otra cosa que anexos, donde pues se puede cobrar entre 2,000 pesos, literalmente, hasta 60, 120 mil pesos y más. Esa es la cosa, pero nosotros queremos ser respetuosos de las tradiciones y por eso no queremos hablar mal de nadie. No es hablar mal, no es hablar mal. Es nada más poner cada quien en su lugar, ¿no? O sea, los chiqueros, las clínicas de rehabilitación en todas sus gamas, desde las casi lumpen hasta las de Beverly Hills que te cobran ahí en dólares y miles de dólares, pues de alguna u otra manera toda esa gama sirve para muy poco en el tratamiento de la enfermedad. En la recuperación. En la recuperación de la enfermedad. O sea, sirven para muy poco. Y eso es de lo que estábamos hablando hace un rato. Y si hacer un podcast desde AA, desde el anonimato de AA, así es, generaría controversia si empezáramos a hablar sobre para qué sirven o no sirven las clínicas de recuperación en toda su gama. Esa era nuestra discusión previo a que empezáramos a grabar. Así es. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo está usted? Hola, compañeros, buenos días. Pues aquí gustoso y sí, con este pequeño debate. Y bueno, yo quería decir que, bueno, la enfermedad hasta el día de hoy, la enfermedad del alcoholismo y las adicciones, hasta donde hoy sabemos, es una enfermedad incurable. Por consiguiente que se trata de un tratamiento diario, ¿no? Sí. De por vida. Bueno, aquí tenemos casos de compañeros Carlos y Jordi que pasan los 30 años un día a la vez. Y todo este rollo porque, bueno, una clínica no es recuperación, es contención, que eso lo podíamos aclarar. Entonces, no sé si esto sirva como un poco de luz para no caer en controversia y decir que la clínica en un principio tiene un sentido, pero no en una recuperación solo por hoy, para el resto de tu vida. Pues mira, ya Gabriel ya lo dijo. Ya soltó la sopa. Entonces sí, vamos aclarando el punto. Si usted tiene una persona o es una persona que tiene serios problemas con su forma de beber y su salud está en riesgo, la integridad física de las personas que lo rodean, la propia salud del enfermo, entonces una clínica de cualquier tipo, ya depende de su presupuesto, será muy útil porque se puede contener al alcohólico, prevenir que siga bebiendo, por lo menos durante el tiempo que esté guardado, y esa es la primera utilidad que tiene una clínica chiquero, como decimos, cualquier contención. Anexo o lo que sea. Sí, una de las cosas que sí, hay alcohólicos que de repente entran en un proceso en el cual ya no pueden parar de beber. Así es. Los hemos escuchado muchas veces en tribuna, que de repente empiezan a beber, llevan 7 días y siguen bebiendo y no pueden parar de beber. Y siguen bebiendo. Una clínica sirve para que te controlen eso, para contener eso. Y además, contenerlo médicamente vigilado, cosa que un grupo de AA no hace. Un grupo de AA no tiene un médico especializado que pueda atender un caso de supresión, un caso fuerte de abstinencia, un caso muy agudo de abstinencia. De hecho, nosotros en el grupo hemos tenido casos muy importantes de supresión. Un amigo nuestro, un compañero nuestro, Nacho, ¿sí?, que estaba tratando de dejar de beber después de una larguísima temporada, bebiendo, dejó de beber y a las no sé cuántas juntas llegó a la junta y empezó a convulsionarse. De manera bastante dramática, al grado que bueno,
una compañera que bastante avesada en este tipo de problemas, fue por un cucurucho, fue por una revista, arrancó una página, hizo un cucurucho, se lo puso en el ombligo, le vació alcohol del 96 en el ombligo y solo así pudo tranquilizar la compulsión del compañero. Pero bueno, eso no se hace, eso no debe hacerse en un grupo de AA porque es muy pedestre. O sea, el grupo de AA no está hecho para solucionar este problema de convulsiones por supresión. Para eso sí sirve una clínica. Absolutamente. Bueno, es interesante. En una progresión de esta enfermedad, no solamente la clínica ayuda a contener para no beber, sino para protegerlo, porque un alcohólico en esas condiciones pone en riesgo su propia vida. Hace relativamente poco andaba ahí caminando por Coyoacán y de repente estaba ahí la bolita y bueno, pues me acerqué y resulta que un señor, no muy grande, pero ya maduro, que salió de ahí de una cantina muy afamada, salió realmente taponeado, no pudo caminar 2 cuadras de la inconsciencia del alcohol que se había metido y el cuate se derrumbó y estrelló contra el suelo, casi se mata ahí del azotón que dio, ¿no? Entonces una persona así a la deriva, pues obviamente, imagínate manejando, no sabe ni dónde está parado. Entonces una clínica ahí pues resuelve este problema. Una familia no puede estar atrás de esta persona por obvias razones que a veces hay quien lo hace, ¿no? Y bueno, por un lado. Y por otro, hablando estrictamente de la condición física, hay pacientes que tienen diagnósticos muy severos que requieren una atención especializada médica, con cirrosis hepática, úlceras sangrantes que a medida que te puedes vaciar, que ya te requieren tratamientos mucho más especializados, cerebro húmedo, ¿no? Que incluso se requiere un hospital, ¿no? Ya de alto nivel para atender enfermedades provocadas por pues, la ingesta de alcohol, drogas o lo que sea, ¿no? Que dicho sea de paso, esa es una parte de la enfermedad. Hemos dicho que radica más en la mente y en el espíritu, pero eso es lo que sigue, ¿no? Sí, entonces lo que estamos tratando de hacer es apuntar para qué es necesaria una clínica. Y la confusión que estamos tratando de señalar es que si contienen al alcohólico, lo ayudan en la parte física, como bien acaban de mencionar, que es muy importante, nosotros creemos que hasta ahí, porque esta es una enfermedad insidiosa. El más escéptico tiene que estar de acuerdo en que es la cosa más insidiosa que existe. La gente deja de beber, se espanta, va a la clínica. ¿Y qué creen? Son como yo, pues ahora sí que chivos en reversa. Un alcohólico que se respete y que haya bebido por muchos años, lo único que está esperando es el momento de volver a beber. Tal vez una época diga, sí, claro, no, esto va a volver a suceder. ¿Qué es lo que recupera? La clínica no. Aquí vamos a decirlo muy claro. Lo que te va a recuperar permanentemente es la militancia en un grupo de alcohólicos anónimos que esté en principios y donde se pueda practicar el programa de recuperación. Cuando te recuperas, dejas de sentir el deseo de intoxicarte. Vamos hablando de esto claramente. Es más, hemos dicho 1000 veces, si un alcohólico no se la empieza a pasar bien, está condenado a volver a beber. ¿Cómo haces para pasártela bien, para dejar de sufrir la vida y empezar a gozarla? Con la práctica del programa. Hay que militar, hay que estar diario. Esto toma para la gran mayoría de nosotros mucho tiempo, pero es efectivo como algo que recupera permanentemente. Ya nada más para dar la palabra, porque se me hace importante, sí, perdón, pero decía un cuate que Alcohólicos Anónimos tiene un índice de bateo muy bajo, que no todo es para alcohol. Yo digo, ¿qué índice de bateo tienen las clínicas? Bueno, sí, ya nos fuimos muy lejos, pero yo me quedaría ahorita, antes de irme, que sí, bueno, una clínica
no puede promoverse como recuperación. O sea, eso debe quedar muy, muy claro. Una clínica no recupera del alcoholismo porque existe ese prurito social, ese prejuicio social o ese concepto social de que yo al mongol que se está matando bebiendo, lo clavo en un chiquero o en una clínica o sea en un lugar en Hidalgo o sea en Beverly Hills, y a los 2 o 3 meses o al tiempo que tarde me lo van a sacar limpiecito, bañadito y listo para la vida. No. Una clínica de recuperación no es un taller de hojalatería y pintura que te quitan la enfermedad y estás como nuevo. No es cierto. Si una clínica de recuperación es exactamente lo que dijimos hace un rato. Terminan con tu ingesta obsesiva a la muerte y con tus posibilidades de las reacciones por la suposición o la abstinencia de la sustancia que te estés metiendo. Nada más. Y a partir de ahí empieza el trabajo con la enfermedad. Sí, ya atacaste lo más grave del iceberg, lo más grave de la punta de la enfermedad, que es la primera obsesión. Pero la obsesión, si no entras en un programa de recuperación, la obsesión va a regresar tarde o temprano, porque así es un alcohólico. Un alcohólico, la enfermedad que padece un alcohólico el alcohólico está hecho para recaer. Tarde o temprano el alcohólico, si no entra en un programa de recuperación, en un grupo con principios AA, recaerá tarde o temprano. ¿O qué piensas, Gabriel? Fíjate que, sí, qué interesante. Además, de todas las clínicas que yo conozco, desde muy afamadas, otras más sencillas, de todos los presupuestos, unas muy lujosas, unas clínicas 5 estrellas, otras no tanto, no hay clínica que no incluya el programa de los 12 pasos. En sus tratamientos, lo que proponen, siempre el programa de los 12 pasos. Y luego, nada más como dato, esto lo tomé de una bibliografía especializada. Una clínica que es muy reconocida en el mundo, no sé si es en Suiza, se llama Hassendel. Incluso tienen ahí mucha literatura de las adicciones. Y esta clínica que es muy reconocida, quienes la atienden no son médicos especialistas en adicciones o neurólogos, son monjas que lo único que hacen es eso, contener, cuidar al alcohólico de que no atente contra su propia vida y liberar a la familia de esta angustia, y después promueven el ingreso a un grupo de los 12 pasos. Así es, no es por nada, pero la experiencia, que es lo que cuenta dentro de Alcohólicos Anónimos, nosotros estamos basados por la experiencia, no estamos en teorías clínicas o analíticas, estamos basados en la experiencia. Cuando uno tiene más de 3 décadas conviviendo con enfermos alcohólicos y tiene además la experiencia vivida de tantísima gente, vamos empezando por el principio, y esto es: nadie quiere llegar a AA. AA no tiene prestigio de ningún estilo. Esa es la realidad. Vamos, nadie va a anunciar que acaba de ingresar a un grupo de Alcohólicos Anónimos en su trabajo con gran orgullo. Nadie arma una fiesta para decir acabo de ingresar a AA. Y todo mundo sepa que soy alcohólico. Al contrario, dicen, no, qué bajo he caído. Yo mismo lo pensé. Yo creo que todos aquí pensamos que AA es lo peor que te puede suceder en la vida, que eso sí es para perdedores, ¿no? Entonces hay un gran rechazo. Yo había dicho muchas veces, nadie ve el letrero, el logotipo y se mete para decir, voy a meterme aquí a ver si puedo ser mejor persona. Estas buenas gentes. No. Yo dije, qué bajo he caído que hasta AA tuve que ir. Bueno, ese es el primer principio. Y después ves a la gente llegar con esta misma reticencia para decir,
No, pero ¿no será que esto no es es poco científico, AA? Es como que además ya es muy viejito. Yo creo que hay mejores caminos y los hemos visto. Que si te vas a la ayahuasca, los ritos. No, es que yo tengo un psiquiatra buenísimo. No, es que yo, ¿qué crees? Ya le hallé la fórmula para no tener que estar a AA. Ves a esa gente recaer y morirse. Y cuando ves a esta gente recaer y morirse porque tiene esta reticencia, empiezas como a tener la idea real de que estas salidas cómodas y fáciles al programa de recuperación no solo no dan resultado, si eres alcohólico te matan. Cuando has visto a tanta gente morir porque quiere encontrar otro camino, empiezas a sospechar que tal vez ese camino no es tan efectivo. Yo sí quisiera, a ver, perdón, Gabriel, yo sí quisiera citar el ejemplo, ¿no? Si tú piensas que con el hecho de ir a una clínica ya te recuperaste o estás en la recuperación, pues que vea los ejemplos que todo el mundo están en la prensa. Vaya, acaba de morir Matthew Perry, el actor de Friends, que gastó la pequeña cifra de $9 millones en lo que él decía, en mi recuperación, y murió de alcoholismo, ¿no? O sea, ¿y cuántos millones de dólares le ha costado a Britney Spears, entre comillas, recuperarse de sus adicciones? Millones y millones y millones, y la mujer, sigue en lo mismo. Entonces, fincar las esperanzas de recuperación en una clínica es un esfuerzo vano. Es buscarle chichis a las serpientes, definitivamente. Perdón, Gabriel, te interrumpí. No. Lo que pasa es que, y se los quiero compartir a ustedes porque tengo ahorita un familiar cercano y voy a plantear esto. La enfermedad del alcoholismo me dijeron que es física, mental y espiritual. Ahorita llego al punto. El segundo paso nos dice que le pedimos, que hablamos en un episodio anterior de esto, que nos devolviera el sano juicio, ¿no? Porque un alcohólico pues no piensa bien. No somos incongruentes, una desintegración. Y entonces, bueno, a través del programa lo que encontramos es un reajuste de personalidad y reparación de daños que nos dé esta recuperación. Pero hay casos, por eso quise compartirlo, que de tanta sustancia, pues obviamente no come uno fresas, ¿verdad? Provoca daños irreversibles, entre ellos daños psiquiátricos, que ya no es de échale ganas, ya una lesión en las neuronas, en el cerebro. Y te digo esto porque este familiar, bueno, le diagnosticaron ya un daño psiquiátrico, que tiene que tomar medicamento psiquiátrico de por vida. Y entonces ahí sí hay clínicas que atienden esto que llaman el doble estigma, o enfermos que no solamente padecen de la adicción, sino ya un diagnóstico psiquiátrico que hay que controlar con medicamento. Y entonces decía, porque había cierta confusión, porque hablaba con la hermana y este compañero que recayó, obviamente al recaer, pues deja de tomar su tratamiento psiquiátrico y se vuelve ahí una bomba. Y entonces el pobre cuate está en la paranoia, en el delirium tremens, ya te imaginas el cuadro. Pero la familia, pues que desconoce, acude porque ha ido a grupos y dices que voy a hablar con el padrino, dicho de paso, de un anexo, que ya te imaginas también, donde entonces le da unas sugerencias, digo que sí, los pelos se paran de puntas, ¿no? Diciendo, claro, es que se divorció y está muy dolido. Y entonces ya me sugirió que vaya al anexo. Y le dije, en este caso el problema es psiquiátrico. Dicho de ejemplo, si yo ahorita me fracturo un brazo y tengo una fractura expuesta, el hueso de fuera, pues no voy a un grupo de alcohólicos anónimos ni con el padrino, voy con un ortopedista que atiende esta especialidad, ¿no? Y esto lo quise mencionar porque aquí es una cosa diferente. Y hay muchos casos de diagnósticos ya psiquiátricos
que obviamente tampoco esto atiende un grupo de Alcohólicos Anónimos. Por eso quise mencionarlo. Muy buen apunte, porque sí, mucha gente, Alcohólicos Anónimos no es la panacea de todos los males, ¿verdad? No. Pero al mismo tiempo, mucha gente se quiere escudar. Fíjate, si hay casos psiquiátricos como el que menciona Gabriel, y un montón de gente, alcohólicos nada más, sin problemas psiquiátricos, dicen, no, es que estoy deprimido. Entonces, eso es un tema ya de mal mental que ustedes no entienden. No, sí entendemos de depresión, pero gacho, compadre. Lo que tú quieres es zafarte. Yo le he dicho a mucha gente, si tú traes un diagnóstico clínico, ¿no? Donde tu problema es fisiológico, además, porque tienes la carencia de alguna sustancia en el cerebro. Los iones de sodio disparados. Sí, pero además eso diagnosticado por un especialista en la materia, porque si no, tú lo que quieres es meterte marranilla por la cara, cabrón. Lo que quieres es empastillarte y quieres recaer, pero con esta justificación. Entonces, si bien, como apunta Gabriel, no somos todólogos, no arreglamos brazos, no arreglamos lo que ni siquiera arreglamos el alcoholismo, detenemos la progresión de la enfermedad que consiste en un montón de cosas. Pero mucha gente, en efecto, se quiere escudar, se quiere refugiar, quiere meterse abajo de la mesa de la psiquiatría y de que nosotros... ¿Saben ustedes cuántas veces escuché gente diciendo, vivido, que escuché gente diciendo, ¿qué crees? Yo sí necesito pastillas porque estoy deprimido y mi psiquiatra, al que sigo viendo, me las recetó. Y le digo, oye, compadre, ¿no se te hace que te estás haciendo güey? No, que tú ni eres doctor ni eres nada. A mí no me digas. Ese mismo tipo, porque aquí vivimos de la experiencia. Este señor que me decía que yo no era psiquiatra y que no me metiera en donde no me llamaran, se acabó colgando. Dicho sea de paso, en la cocina de su casa. Y esto no es para espantar a nadie. Son hechos que hemos vivido una y otra vez. De hecho, entre nuestras filas hay mucha gente psiquiatra y psicóloga. Por lo menos psicólogos. Psiquiatras yo personalmente no sé de ninguno, pero de psicólogos sé de varios que se están recuperando dentro de un grupo de AA. Sí, eso es un tema muy delicado de cuando un alcohólico requiere de tratamiento médico en virtud de una esquizofrenia profunda que puede sufrir. O sea, sí es algo... Y entonces sí, evidentemente el psiquiatra puede recomendar cierto tipo de pastillas, ansiolíticos, etcétera, 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 etcétera. Que bueno, lo que sí es un hecho es que el paciente... ¿sí? Tendrá un problema psiquiátrico, pero además tiene alcoholismo, ¿no? Y el único proceso donde yo he visto que la gente puede detener la enfermedad es precisamente en un grupo de AA. Una clínica no sirve. Yo quisiera regresar un poco a la clínica, porque problema de psiquiatría y grupo de AA sí es es difícil ver la línea, ¿no? Sí, yo sí quisiera decir que sí, que una clínica, aunque vende recuperación, y sí lo quiero decir, y no quiero entrar en controversias, pero hay que decirlo, una clínica, aunque vende recuperación, no recupera. Es más, una clínica no puede vivir si vende recuperación en realidad. Esa sería mi tesis. Y lo que sí hacen las clínicas, y que creo que la mayoría lo hacen, es remitir una vez acabado el proceso de desintoxicación a un grupo de AA. Sí. Eso sí lo hacen comúnmente. De hecho, el grupo en el que estamos tenía todos los jueves, o cada 15 días los jueves, íbamos a dar el mensaje, a pasar el mensaje a una clínica para ver
en qué consiste el programa de AA al cual la clínica hace referencia en todo su proceso y hacia el final ahora sí que a sus egresados los manda al posgrado que sería AA. Sí, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo ser declarado y diagnosticado bipolar a ser un proclive a añorar a la mujer que te dejó, ¿no? Que estás deprimido porque te dejó, ¿no? Y es un dependiente de porquería. Y es un codependiente de ahí te encargo, ¿no? No, sí, claro que no es lo mismo. Y un alcohólico azotado, ¿no? Que se conmisera. A un bipolar quítale las cuerdas, los cinturones y las pistolas, ¿no? Porque a la larga se va a meter un tiro o se va a colgar. Sí, en cambio al otro, pues preséntale una mujer y vas a ver cómo la codependencia la pone en otro lado, ¿no? Nada más la transporta. Nada más la transporta. Exacto. Sí. Y ahí... Y los alcohólicos somos especialistas en decir, sí, no, una depresión es la peor del mundo. No, y además es enfermedad clínica, la mía. Sí, claro. No estoy deprimido, tengo un problema mental severo y nos encanta ese rollo. Y usamos todo para manipular y seguir bebiendo. Decía Carlos, es que mi osito de peluche es tuerto. Y de ahí nos agarramos, ¿no? Y mi vida ha sido una desgracia. Y tristemente, y pues como dice Jordi, hay que decirlo, incluso, y perdón, pero hay médicos que desconocen lo que es realmente la enfermedad y justifican y dan permiso a un alcohólico para seguir bebiendo. Eso lo he visto mil veces. Ese es todo otro tema porque sí, hay gente que... Es un poco el principio de la clínica cuestionable, porque si la clínica vive de las recaídas, que perdónenme, es un hecho real, las recaídas son la principal fuente de ingreso de las clínicas. Sí, de los lugares, es correcto. Y también, de alguna manera, del psiquiatra. El psiquiatra vive de que le sigan pidiendo... Eso iba a decir, exactamente. Sí, tal cual, como lo dices. Que le sigan pidiendo citas para que seguir recetando, para que siga tratando una esquizofrenia, que quién sabe si existe o no. Y entonces, si tú vives de la crisis, si la crisis es la fuente de tu ingreso y de tu negocio... querrás de alguna suerte atacar la crisis, porque atacar y mejorar y terminar con la crisis es terminar con tu fuente de ingreso, y es lo que se ha dicho. Muchos psicólogos y psiquiatras también tenemos la experiencia vivida, hay que decirlo. Cuando son honestos, mandan a las personas a los grupos como la única verdadera oportunidad que tienen. Fíjense, el psiquiatra y el psicólogo, lo habíamos dicho, servirían perfectamente si el alcohólico tuviera la capacidad de ser honesto. Pero entonces vas con el psiquiatra y con el psicólogo y le cuentas puros cuentos chinos y sales de ahí diciendo, lo engañé, porque sí estás imbécil. O sea, vas con el doctor y le dices, me duele el pie, cuando lo que te duele es la panza. Pero además sales pensando de ahí que lo engañaste, soy muy fregón. Eres un loco, eres un tonto. Si engañas al psicólogo no te puede ayudar, y lo que tenemos en AA es un puente de comprensión. Sabemos lo que es beber desmoderadamente, sabemos lo que es vivir la vida enfermamente, y el alcohólico se refleja con eso. Lo que no hay ni en psicólogos ni en clínicas es ese puente de comprensión que hace que el alcohólico se identifique. Ya habíamos dicho, ni tenemos una posición de superioridad, recibimos al que llega como igual, no como pordiosero, y eso es lo que nos hace tener un índice de bateo mucho más alto. Nosotros sí, nada más díganme quién cuenta con millones de personas recuperadas alrededor del mundo, porque a mí sí un poco me patea eso de que pues si AA tiene poquita gente que se recupera. ¿Quién tiene más que AA? Vamos diciéndolo como es. ¿Quién tiene más gente recuperada que Alcohólicos Anónimos? Que me enseñen el documento. Pero es importante decirlo. Estábamos discutiendo si no caer en controversias, pero mira, tristemente, y lo quiero decir yo, ya caímos. Hay quien lucra con esta enfermedad. Y no solamente económicamente, eso ya será otro tema, pero hay quien lucra emocional y de mil maneras. Entonces, si bien un alcohólico, pues sí sufre, tiene una enfermedad, no es que quiera ser así, es terrible esta enfermedad. Y
esa magia se da en Alcohólico, en ese puente de comprensión, ¿no? Y podemos comprender por qué lo hemos padecido, pero con la verdad. A veces la verdad duele, pero ese es el único camino de salida. Y es lo que tratamos de hacer en un grupo, dejar de mentir y enfrentar nuestros problemas. Aquí sí, a ver, aquí sí, si lo vemos un poco descarnadamente, y lo hablamos en los términos que hemos venido hablándolo, si un alcohólico que se acerca a un grupo de AA no es un cliente, cabrón. Exacto. O sea, así de sencillo, ¿sí? Un cliente como lo puede ver una clínica o como lo puede ver un psicólogo, como lo puede ver un psiquiatra en su consulta privada. Ya dependerá de la honestidad de los que manejan la clínica o del psiquiatra si lo remiten a un grupo de AA o no, o lo conservan como cliente. Pero cuando un alcohólico llega a un grupo de AA, no llega un cliente, llega otro alcohólico como el que lo recibe, idéntico, y al que hay que darle la mano, que eso es básica, un principio básico de nuestra organización. Hay que darle la mano al que quiero darle la mano y sacarlo de donde está. No es un cliente, es un igual. Un ser humano que justamente es lo que nos dieron y lo que encontramos nosotros, ¿no? Y por eso y lo que hacemos. tratamos es devolver la dádiva, como se ha dicho. Bueno, otra que lo acaba de decir, pero para decirlo así en una frase, hay que poner a la gente a pensar qué es gratis en este mundo. ¿Qué hay gratis en este mundo? No hay absolutamente nada. Salvo. Si te pones a pensar que AA es absolutamente gratuito, le quitas entonces el elemento del interés ulterior, es decir, de te voy a ayudar para... Hay de todo, es decir, sí habrán grupos podridos donde hasta venden droga, no nos hagamos tontos. Los padrinos, y estoy haciendo unas comillas gigantescas, pues se dedican a ver con quién tienen relaciones sexuales. O a quién explotan con dinero. A quién le sacan lana, como hemos visto el caso de tanta gente que explota. Pero, sí, fíjense, acababa yo de escuchar a un señor, para no etiquetar, un señor en un video de TikTok diciendo: benditos los grupos de 24 horas, porque los malditos tradicionales se olvidaron cómo llegaron, hijos de toda su... Dices, ¿qué crees, compadre? Primero, estás dando grandes señales de madurez y recuperación mental. 1. 2. Nosotros no creemos en dejar de beber. Los grupos tradicionales no creemos que la solución es dejar de beber. Creemos que solamente es el principio, que lo que necesitas es una recuperación mucho más amplia, mucho más completa. Entonces, vemos con bastante desprecio el que deja de beber y se queda seco. No has hecho nada para que te pongas a gritar rompiendo tu anonimato en internet, demostrando gran desequilibrio mental. Ese es el problema. Acabas de mencionarlo. Yo parezco disco rayado, pero sí me gustaría volver a puntualizarlo. Ese es el problema del alcohólico que sale de una clínica de recuperación. Es un alcohólico seco. Habríamos de hacer esa diferencia, sí. Sí, es un alcohólico seco, y al ser un alcohólico seco sin programa, está a un paso, a un tris, bajo cualquier pretexto o cualquier reserva que le decimos en el programa. Tiene todas las reservas para que en cualquier instante, ¡pum!, recaiga. Pero a lo mejor es lo que le conviene, que también decimos, yo creo que la gente no lo sabe, pero a lo mejor te conviene recaer, te conviene mucho más beber para que te partas la madre bien y regreses dulcemente razonable o fuertemente madreado, como decimos, y entonces ya tengas disposición de practicar. Muchas veces estás peor seco que bebiendo. Ok, me parece muy claro. bien. Sí. Y yo nada más quisiera que verdaderamente no son palabras que usamos. El alcoholismo y las adicciones es una perversa enfermedad. Perversa. Pero sí hay una solución, y también estamos dando testimonio de eso, que compartimos también mucha esperanza. Bueno, pues yo creo que
¿Lo dejamos aquí, compañeros? Yo digo que ya estuvo. Ya soltaste tus resentimientos. Ya solté mis resentimientos contra las clínicas. Y Ya lo dijo Jordi, ya lo dijo. Sí, y en el grupo no los vemos como clientes. Ese es el punto. Pues muchas gracias por la tolerancia que han tenido escuchando este podcast. Compañeros, nos veremos en la próxima. Hasta la próxima. Chao, Gabriel. Chao, Carlos.